Soy mexicana, nacida en Texcoco, Estado de México, y a muy corta edad me acerqué al mundo de la danza, un mundo que no conocía, pero que sentía en mi corazón, sentía esa necesidad por el movimiento. Mis padres, vengo de una familia de bajos recursos, pero una familia muy trabajadora, que siempre han sido un gran ejemplo para mí, unos padres que siempre han luchado por mejorar, por ofrecernos lo mejor a sus hijos. Me ayudaron a hacer eso que tanto me llamaba la atención. Me acerqué al mundo de la danza clásica y poco a poco me enamoré de ese mundo fantástico y quise tomar parte de esos maravillosos escenarios que pude ver por primera vez en mi querido país, en el Palacio de Bellas Artes. A los 8 años entro a la Escuela Nacional de Danza Clásica, ya para volverme una bailarina profesional, para estudiar una carrera que dura 8 años. Y desde esa edad empecé a encontrar una pasión muy grande por la danza. Fueron años de mucha disciplina, de mucho trabajo, de muchos esfuerzos, pero también de muchísima alegría. Después de estar pasando por etapas de momentos en los cuales pude presentarme en grandes escenarios del país y también de poder conocer a muchas niñas que soñaban con eso también, tuve la oportunidad de ganar un premio y con eso irme becada a Inglaterra, a Londres, a la escuela del English National Ballet. Para mí fue un gran cambio en la vida, ya que era una niña que tenía mucho cariño de sus padres, mucho apoyo, pero había algo por dentro que decía que tenía que irme lejos y tenía que volar para lograr ese sueño que creció con esos años de estar en la escuela y que para mí era pisar el escenario de una gran compañía en el extranjero. Con muchos esfuerzos y con muchas ganas me preparé y ahí fue un momento muy, muy difícil, pero también muy importante en mi vida. Fue el momento en que mis padres me dejaron volar, abrí las alas y no tuve miedo de irme a otro lugar, a otro continente. Aprendí otro idioma y me preparé para irme. En ese momento no tenía miedo porque mi sueño era lograr estar en un gran escenario. Pero llegando a ese país, llegando a Inglaterra, estando sola, volviéndome independiente, volviéndome una niña que a tan corta edad tenía que cuidar de todo, de su dinero, organizarse, ser disciplinada y asistir día a día a la escuela y dar lo mejor de mí, en ese momento me di cuenta de lo duro que era estar sola. Fue un momento de mucho dolor, también un momento en el cual me sentía feliz de poder estar haciendo lo que tanto soñaba, pero fue un desprendimiento muy, muy grande. Y algo que sí puedo decirles es que mientras más lejos estoy de mi país, lo amo aún más. Valoro más todo lo que tengo y todo lo que llevo en la sangre de México. Estando en Londres, después de tener momentos también en los cuales yo llegué a sentirme insegura por ser diferente, por tener otro físico, ser diferente a las niñas que yo veía que venían de otras partes del mundo, con mucho esfuerzo también logré conseguir un contrato. Cuando uno termina la escuela como bailarina, empiezas a buscar el contrato en alguna de las grandes compañías del mundo. Fue un momento en que yo me sentía ya cómoda, ya me sentía en un país donde tenía mis amigos, hablaba el idioma y de repente consigo un contrato en el Ballet de Stuttgart en Alemania, una gran compañía que para mí era maravillosa tener esa oportunidad y decido irme a Alemania. Realmente me doy cuenta ahora que no lo pensé mucho, para mí fue muy claro que me quería ir porque tenía esa pasión y ese deseo de poder lograrlo. Y que además, después de haber pasado por etapas tan difíciles, sabía que yo había estado allá para llegar a ese lugar. Hubo algunos momentos de inseguridad en los cuales pensé tal vez me puedo regresar a mi país porque quiero estar cerca de mis seres queridos, porque es difícil, pero siempre hubo algo en mi corazón que me detuvo y me dijo no, tienes que seguir aquí. Y me sacaba una fuerza, sacaba
algo tan maravilloso que me empujaba a salir adelante. Para mí es como en la vida, creo que hay muchos momentos en los que uno tiene que cambiar para poder ser mejor, para poder seguir subiendo y para poder seguir alcanzando tus sueños. El momento en que yo decido dejar Londres y llegar a Alemania, siento que fue un momento en el que volví a nacer, porque ahora ya no era solo haberme ido a Inglaterra y ser una niña, ahora ya tenía 18 años, ya era mayor de edad y me iba a ir a trabajar por primera vez a una gran compañía. Llegué a un país donde no entendía nada, los primeros días fueron muy tristes, me sentía muy sola y lo único que me ayudaba a tener más seguridad y poder era saber que tenía mucho amor de mis seres queridos, mucho apoyo y que ellos me iban a ayudar a lograr llegar a donde yo quisiera. Era muy importante para mí tener ese apoyo mental y ese amor tan fuerte y tan puro que venía de mi familia. Cuando yo llegué a Stuttgart, aprendí otro idioma y les puedo comentar que cuando yo estaba en México, yo jamás quería aprender otro idioma porque fue una etapa donde yo estaba muy pequeña y me acuerdo que algunas niñas se reían de mí porque yo no hablaba otro idioma, porque yo no hablaba inglés. No tuve la oportunidad de aprenderlo antes. Entonces, en ese momento me di cuenta que Elisa de alguna manera volvió a nacer y tuvo que aprender otro idioma también. ¿Para qué? Para poder moverme, para poder disfrutar la vida, para entender esas tradiciones y de esa manera yo misma sentirme motivada y sentirme bien en el país en donde estaba. Creo que algo muy importante en nuestra vida es aprender a adaptarnos a las situaciones que estamos viviendo y de esta manera ser más fuertes y poder vencer todo y salir adelante. Llegando a Stuttgart, comencé otra etapa, empecé a trabajar, empecé a tratar de dar lo mejor de mi día a día porque había muchas jóvenes y muchos jóvenes que venían de otras partes del mundo y que tenían también ese deseo igual que yo de salir adelante. Y fue ahí también donde me di cuenta que ser diferente fue algo que me ayudó muchísimo. Eso que al principio a mí me daba inseguridad, en ese momento me ayudó mucho para poder sobresalir. Y creo que es muy importante no olvidar eso. Tus raíces, esa fuerza que llevas dentro, eso es lo que siempre te va a ayudar a distinguirte y a sobresalir ante cualquier situación. Fui desde cuerpo de baile hasta demisolista, hasta solista en el Stuttgart Ballet. Fueron años muy bellos. Fue un momento muy importante en mi vida. Y justo cuando yo me sentía muy bien, cuando me sentía que finalmente estaba en un lugar donde tenía la oportunidad de llegar a lo más alto, que era ser una primera bailarina, llega otra oportunidad de venirme a venirme a Berlín donde ahora estoy. En ese momento les puedo decir que fue muy difícil ya que yo tenía la oportunidad de subir a la última categoría en Stuttgart, a llegar a mi sueño más grande que tenía. Pero por amor, por querer estar junto a la persona que tanto amo, decidí irme a Berlín. Y creo que ese momento es algo que para mí siempre ha sido fundamental. La razón por la cual para mí también vivimos, para encontrar una persona a quien ames, para tener a tu familia, a tus seres queridos alrededor. Y fue cuando me di cuenta que tal vez iba a tener que retroceder, que iba a empezar de cero en un nuevo lugar donde no me conocían, donde tenía miedo, donde tenía inseguridades. Pero después me di cuenta que dar un paso hacia atrás me ayudó a subir 2 más. Y que todo ese aprendizaje que tuve de llegar a un lugar nuevo, donde no te conocen, donde la gente, digamos que cuando estás en un lugar siempre te tienen guardado en un cajón y piensas que eres así y solo puedes hacer eso. En la danza puede pasar mucho eso. A la hora que yo me voy a Berlín, sucede algo diferente. Me dan nuevos roles, me dan nuevas variaciones, nuevas cosas que interpretar que a lo mejor en el otro lugar nunca me hubieran dado y que yo misma en algún momento pensé que no lo podía lograr. Pero cuando tuve la oportunidad era o agarro la oportunidad o la dejo ir y no voy a poder subir. Entonces con todo el miedo y la inseguridad que tenía, logré empezar a motivarme, porque claro que hay momentos, creo que para un bailarín es algo muy difícil y muy fuerte es estar en el escenario. Tienes que tener mucho control de quién eres, controlar tus emociones
ese momento de estar en el escenario y sentir la energía del público es mágico. Pero también, si no tienes suficiente control mental, puede terminar contigo. El estrés, la inseguridad de si algo va a salir mal. Entonces, para mí fue muy importante no darme por vencida. Saqué fuerzas de lo más profundo donde yo pensaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué tan lejos? ¿Por qué tuve que dejar a mi familia, que fue un gran dolor? ¿Por qué estoy aquí en lugar de estar en mi casa con mis padres, con mi familia, en mi país, donde todo el mundo me entiende? Pero fue cuando me puse a pensar, es porque amo la danza, porque quiero lograr ese sueño y es la única oportunidad, es no darme por vencida. Y justamente ahorita, cuando pienso que ya no puedo más, tengo que luchar. Y gracias a que tuve ese deseo y esa fuerza que tenía guardada en el corazón, y porque aparte dije, soy diferente y eso me tiene que ayudar a sobresalir. Después de 3 años de estar en Berlín, me volví primera bailarina. Llegué a ese sueño. Después de eso, a veces la gente piensa que llegas a la parte más alta y que todo es perfecto y que nada te puede fallar y que eres siempre feliz. Y sí, soy muy feliz, pero también hay días muy tristes, días donde creo que ya no puedo. Pero siempre tengo que volver a mis raíces, de dónde vengo, quién soy, qué es lo que quiero. Para mí la vida sin sueños no tiene sentido. Creo que uno siempre tiene que luchar por ser mejor, por tratar de transformarnos y por tratar de ser la mejor versión de quien somos, de siempre mejorar. Porque justamente los momentos más difíciles y los momentos donde más atrapado y con inseguridad te sientes son los momentos que te hacen crecer más. Por lo menos eso me ha pasado a mí. Creo que eso nos puede pasar a todos. Después de que me nombran primera bailarina, siento que yo como Elisa cambié, porque fue un gran reto y me di cuenta que si estaba ahí era porque tenía las capacidades y también todo lo que había vivido, toda esa experiencia que tuve en estos años que habían pasado, me prepararon para llegar a ese lugar. Y así, día a día, tuve que esforzarme porque en el mundo en el que yo estoy, en la danza, día a día tenemos que luchar con nosotros mismas, porque cada día hay nuevas bailarinas, todos los días de mi vida tengo que estar luchando y sobre todo también con verte a ti mismo. Yo siempre tengo un espejo delante y ahí es donde te das cuenta quién eres, qué puedes lograr y donde también hay momentos donde te ves y piensas que no puedes más, pero justamente ahí es donde tienes que creer en ti y es lo único que a mí me ha ayudado durante toda mi carrera, a tener los sueños y querer llegar a ellos. Después de que me vuelvo primera bailarina, tengo la oportunidad de crear una fundación en México, de poder apoyar niños, de crear el Festival Danzatlán, que ahora es la manera en que yo puedo ofrecerle a las nuevas generaciones algo de lo que he aprendido. Pero hubo otra manera de renacer para mí, que fue el día que me volví mamá. Haber tenido a mi hija es lo más bello que me ha pasado en la vida. Es la luz más grande que tengo y la motivación más grande. Y me di cuenta que todo se repite. Ese amor que yo tuve con mis padres es el mismo que yo siento hacia mi hija y que ella me motiva día a día. Creo que como seres humanos tenemos muchos momentos en que volvemos a nacer, en que podemos mejorar, en que podemos cambiar, en que podemos buscar nuestra mejor versión. Ahora, con mi fundación, creo que es muy importante ofrecerle a las nuevas generaciones lo que he aprendido y es el deseo que tengo, poder dar algo. No solo haber recibido todas estas bellas experiencias, pero poder dar, porque de esta manera creo que podemos ayudarnos mutuamente a ser mejores y aprender. Y justo en este momento tan difícil que estamos viviendo, creo que es un momento ideal para transformarnos, para no olvidarnos que ser diferentes no significa que esté mal algo. Simplemente hay que aprender a adaptarnos, hay que buscarle algo positivo a cada situación, hay que reinventarnos y tratar día a día, a pesar de todas las situaciones difíciles, a pesar de la inseguridad, del miedo, volver a nuestro corazón, a esa parte fuerte donde podemos aclarar nuestros sueños y de esta manera, ante cualquier situación, tener una sonrisa y saber que todo va a estar bien y que transformarnos y renacer es algo muy bueno y es algo que nos podría dar mucha felicidad. Es cuestión de creer en nosotros y hacerlo.